Saludos a toda esa gente hermosa, a todo ese público fiel que sigue mis videos de anatomía. Sean bienvenidos a un nuevo video de Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un video que me han pedido bastante y con esto culminamos este tema, que es de las arterias y las venas pulmonares, más específico que los demás. Es importante que ustedes dominen a este punto lo que es el corazón como órgano, sobre todo la salida de la arteria pulmonar de él, y que dominen los pulmones, sobre todo mi video de pulmones 3. Ambos videos de corazón y de pulmones están en mi canal, porque ahí es donde detallo cómo estas arterias y venas pulmonares penetran dentro del pulmón. Aquí vamos a hablar básicamente son de la parte desde que ellas nacen, las arterias y las venas pulmonares, hasta que llegan al hilio pulmonar. El resto está explicado ya en los videos de pulmón, como les digo, que los pueden buscar en mi canal. Vamos a comenzar hablando rápidamente o primero de la arteria pulmonar y después pasamos a las venas pulmonares. La arteria pulmonar, en esta visión que es una visión anterior del tórax, aquí quitamos parte del pericardio parietal, quitamos la pared torácica anterior y ahí es donde le estoy señalando entonces a la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar, vean que van naciendo del ventrículo derecho. Les recuerdo a ustedes que el ventrículo derecho tenía una prolongación hacia superior, que era este bultico que ustedes ven aquí. Ese bultico se llama cono arterioso, y justo este cono arterioso, que aún sigue siendo parte del ventrículo derecho, es la porción más final, distal del ventrículo derecho. De allí es donde nace la arteria pulmonar, que en muchos libros a esa primera parte de la arteria pulmonar simplemente la llamamos tronco de la pulmonar o tronco arterial pulmonar. Este tronco arterial pulmonar, vean que queda adentro del saco pericárdico, queda envuelto por pericardio parietal en casi el 100% de su recorrido. Ella va a tener más o menos una distancia longitudinal de 5 centímetros. Su relación más importante es que ella, a pesar de que está cerca de la línea media, vamos ahorita que no está tan en la línea media, se dirige hacia arriba, se dirige hacia atrás y se dirige hacia la izquierda. Siempre va a estar látero anterior a la aorta, específicamente a la aorta ascendente. A pesar de que aquí se ven uno al ladito del otro, realmente la pulmonar, el tronco pulmonar está algo anterior. Por eso es que le estoy diciendo que está látero anterior, específicamente látero anterior izquierdo con respecto al arco de la aorta. Ahora, esa arteria, más o menos aquí le pongo la porrilla costal como debería estar. Vean que nace más o menos a nivel de la inserción del tercer cartílago costal izquierdo y termina a nivel de la inserción del segundo cartílago costal izquierdo. Ahí termina la arteria pulmonar y se transforma o origina a sus dos ramas terminales, que son la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Fíjense ustedes aquí en esta imagen. Aquí quitamos al corazón, seguimos viendo el saco pericárdico, y esto que está aquí en violeta, que es una imagen del néter, sería el tronco pulmonar cortado ya en su parte más final, cuando aquí se ve claramente la bifurcación en arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar derecha. Vean cómo está dentro del saco pericárdico, y bueno, aquí está cortada la aorta ascendente, pero ya sabemos que el propio tronco estaba lateral y anterior a la aorta ascendente. Vamos a estudiar ahora sus dos ramas por separado. Primero hablaremos de la arteria pulmonar derecha y luego la arteria pulmonar izquierda. Vean que tienen características anatómicas y relaciones anatómicas totalmente distintas. Como ustedes pueden ver, el tronco pulmonar está a la izquierda de la línea media. Eso me hace pensar entonces que la arteria pulmonar derecha tiene que ser a juro más larga, porque el pulmón derecho le queda más lejos que lo que le queda al pulmón izquierdo, la arteria pulmonar izquierda. Entonces la primera diferencia es que la arteria pulmonar derecha es mucho más larga. Además de esto, sabemos bien, por eso es importante que les dije aquí que ya hayan estudiado pulmón para ver estos videos, sabemos bien que el pulmón derecho tiene más lóbulos que el izquierdo. Tiene 3 lóbulos en comparación con el izquierdo, que tiene 2. Eso significa que el pulmón derecho, al ser más grande, va a necesitar más sangre. Es por eso que es más ancha la arteria pulmonar derecha. Ahora, ¿cuáles van a ser las relaciones anatómicas de esta arteria pulmonar derecha? Fíjense ustedes que ella pasa por el arco que le hace el arco de la aorta y se pone posterior a la aorta ascendente. Sigue hacia lateral y se pone posterior a la vena cava superior, pero tiene una relación anterior con el bronquio principal del lado derecho. Algo importante es que estas arterias pulmonares, o esta arteria pulmonar derecha, va a dividirse en arterias lobulares. Estas arterias lobulares van a ir cada una para un lóbulo del pulmón. Se supone que debería ser una lobular superior, lobular media y lobular inferior. Algo importante es que la arteria
para el lóbulo superior, que algunos autores llaman segmentaria superior, pero realmente el nombre correcto es arterias lobulares, ella la da antes de penetrar en el hilio del pulmón. Vean cómo la da antes, mientras que la rama del lóbulo medio y la del lóbulo inferior la da adentro del parenquima pulmonar una vez que ya ha atravesado el hilio pulmonar. Ahora, la arteria pulmonar izquierda, por su parte, como ya está muy cerca del pulmón izquierdo, es mucho más corta y es menos ancha, es decir, es más estrecha, como le puse ahí en la lámina. La relación va a ser que va a estar anterior al bronquio principal izquierdo, como ustedes lo pueden ver aquí. Ahora, existe una estructura anatómica importante que une a la arteria pulmonar izquierda, oigan bien, es la izquierda, con el arco de la aorta o callado de la aorta. Eso es el ligamento arterioso. Ese ligamento arterioso no es más que los restos del conducto arterioso que se fibrosó. De una vez que el niño nació, ese conducto arterioso no puede estar permeable porque no sería bueno con la fisiología cardíaca y se tiene que fibrosar y se transforma en ligamento arterioso. Por eso quedan los vestigios de ese conducto que lo llamamos ligamento arterioso ya en el adulto. Fíjense ustedes aquí cómo cruza el tronco pulmonar, que es la arteria pulmonar, a la aorta. Y aquí se ve entonces cómo es la arteria pulmonar que está anterior, pero además está lateral izquierda a la aorta ascendente. Fíjense ustedes ahí en esa imagen. También se ve en esta imagen cómo la arteria pulmonar del lado derecho pasa por el arco de la aorta, luego posterior a la vena cava superior y posterior a la aorta ascendente. En esta visión posterior, este es otro libro, este es el SOTA. Aquí dibujan a la arteria pulmonar en rojo. Como esta es una visión posterior, este sería el tronco pulmonar. Fíjense ustedes aquí envuelto todavía por pericardio parietal, y aquí se bifurcan arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Fíjense ustedes la izquierda cómo está unida por el ligamento arterioso con el arco de la aorta, y fíjense ustedes cómo la arteria lobular superior del lado derecho la da antes de penetrar en el hilio, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, hasta ahora el video está bastante interesante, pero antes no se vayan a despegar del mismo. Ya seguimos. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Es importante entonces que ustedes se suscriban al canal. Aquí en la esquina inferior derecha usted le da clic y automáticamente queda suscrito al canal y puede acceder a sí mismo a todo el contenido. Entonces el resto del recorrido de la arteria pulmonar adentro del parénquima pulmonar los vemos en los videos de pulmón, específicamente en el video de pulmón 3. Recuerden que pulmón yo lo dividí en 3 videos. En el 3 terminan de ver el recorrido de la arteria pulmonar. Pueden ver cómo ella es intrasegmentaria con respecto a las venas pulmonares que ahora la vamos a ver y que son intersegmentarias. Estas venas pulmonares son venas que traen sangre ya oxigenada del corazón. Lo que pasa es que el néter a las venas pulmonares la pone en rojo por traer sangre arterial, mientras que la arteria pulmonar te la pone en morada porque es una, a pesar de que es una arteria, y ustedes dirán, bueno, ¿por qué es arteria? Porque es una estructura que primero tiene características histológicas de arteria, tiene una capa muy fibroelástica, eso nada más lo tienen las arterias, y aparte está saliendo de una cavidad ventricular, por eso es que es una arteria. En cambio las venas pulmonares son estructuras que no tienen esa capa fibroelástica y aparte están llegando a una cavidad auricular. Eso la hace vena. Sin embargo, se dice, hay digamos una mnemotecnia muy fácil de aprender, es que se dice que la única arteria del cuerpo que lleva sangre desoxigenada es la arteria pulmonar y las únicas venas del cuerpo que traen sangre oxigenada son las venas pulmonares. Son totalmente al revés. Entonces, para que no se me vaya a confundir con los colores del NET. Entonces estas 4 venas pulmonares, como aquí la podemos ver, están desembocando en la aurícula izquierda del corazón. Ellas son venas que son avalvulares, tienen un recorrido relativamente corto porque los pulmones están, bueno, al ladito del corazón. Ellas a un principio van a ser 5. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué son 5 si yo siempre he visto que son 4? Porque ustedes se ponen a contar los lóbulos del pulmón y van a ser 5 en total. Van a ser 3 lóbulos del lado derecho y 2 lóbulos del lado izquierdo. Se supone que cada lóbulo tiene que dar una vena lobular. Pero, ¿qué pasa? Del pulmón derecho, la vena lobular superior con la media se unen y forman una sola vena pulmonar superior derecha. Mientras que el resto, si corresponde, el lóbulo inferior se llama vena pulmonar inferior derecha,
Y estas dos izquierdas se llaman vena pulmonar superior izquierda, que corresponde al lóbulo superior del pulmón izquierdo, y vena pulmonar inferior izquierda, que corresponde al lóbulo inferior del lado izquierdo. Ahora, vamos a ver, esta sería la superior derecha, la inferior derecha, la superior izquierda y la inferior izquierda. Algo importante aquí es saber lo que es el seno oblicuo del pericardio, una estructura que nombramos también en los videos de pericardio, que no es más que un espacio que queda ínfero-retrocardíaco. Yo puedo meter la mano por debajo del corazón, por detrás de la aurícula izquierda, y este espacio en zona de U, que está limitado por la desembocadura de las 4 venas pulmonares, esa U invertida o al revés es la que conocemos como seno oblicuo del pericardio. También, al igual que pasaba con la arteria pulmonar, vean que las venas pulmonares están envueltas, se me salió la R, se me salió el oriental. Bueno, esas 4 venas pulmonares están envueltas por el pericardio parietal seroso, igual que lo hace la arteria pulmonar, igual que lo hacen las venas cavas. Vean ustedes en esta visión posterior, aquí nuevamente señalan con esta flecha lo que sería el seno oblicuo del pericardio. Ahí también le señalamos las 4 venas pulmonares. Aquí están en azul porque simplemente la imagen que le estamos mostrando es del SOTA. El SOTA, sí, como toda vena, te pone incluso las venas pulmonares en azul. Ya sabemos que quien hace la contrariedad es el libro Netter de anatomía. Aquí lo que ya les dije, que la vena pulmonar superior derecha era la unión de la lobular media y la lobular superior del lado derecho. Ahora, algo importante de esta vena, que lo vamos a ver en la siguiente imagen, es que la vena pulmonar superior derecha pasa por detrás de la vena cava superior, a relación directa de la vena cava superior, mientras que la inferior del lado derecho pasa por detrás de la aurícula derecha. De hecho, se dice que ella está en la mitad, en el centro de distancia entre la vena cava superior y la vena cava inferior, cosa que no pasa con las izquierdas porque ellas directamente drenan en las cavidades izquierdas, en la aurícula izquierda, sin tener que tener relación con la aurícula derecha. Aquí lo podemos ver nuevamente. Esta sería la pulmonar superior del lado derecho, la inferior, superior e inferior del lado izquierdo. Este sería el tronco pulmonar, el ligamento arterioso. Estas serían las arterias pulmonares. Siempre las venas pulmonares están por delante. Vean incluso cómo está dispuesto el pedículo del pulmón. Y con esta imagen terminamos el video. Que siempre anterior, esto sería anterior, están las venas pulmonares. Detrás de las venas pulmonares está la arteria pulmonar, y detrás de la arteria pulmonar están los bronquios, que les nombré que eran relación directa de estas arterias pulmonares. Esta disposición del pedículo completa está en el video de pulmón también. Los invito a que lo vean para que puedan entender bien toda esta anatomía del tórax. Espero entonces que el video haya sido de su agrado. Nuevamente te invito a que te suscribas en el circulito que te sale aquí. Si te gustó el video, regálame un like y me puedes seguir en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Muchísimas gracias.